15, el peligro de solo andar con esta clase de gente. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Recuerda el primer versículo de los Salmos. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero madre, padre, mamá y papá, yo no estoy tomando drogas con ellos, solo estamos paseando. Ni andes con ellos, dice Proverbios. Ni andes. El justo no anduvo en camino de malos. No tiene que sentarse, esto viene después, porque si andas con ellos, Salmo 1:1, se va a parar con ellos. Después de parar con ellos, Salmo 1:1, va a sentarse en su silla y lo que ellos critican, tú vas a entrar en la crítica. Eso pasa siempre con jóvenes. Un joven comienza a criticar, a lo mejor adultos lo mismo, ¿verdad? Empieza a criticar al pastor y los otros, ja, ¿es cierto? Y entonces él dice, y yo también he visto esto. Y él empieza a sentar la misma silla de escarnecedores, ¿verdad? Comenzó con andar con ellos. Luego de pararse y escuchar sus chistes y críticas. Y tercero, usted entra en sus chistes y críticas. Y los jóvenes siempre dicen que los padres son extremistas. Solo vamos a pasear, mamá y papá, pero va en contra de la Biblia, contra de Dios. Porque Dios dice, ni andes con ellos, menos pararse y sentar con ellos, o va a tener problemas. Padres tienen que enseñarles el peligro de solo andar con ellos, porque eso guía para cosas peores. Y en versículo 18, hay que mostrar que los mundanos no ven el peligro de alejarse de Dios. Los mundanos no miran el peligro de hacer mal, por eso se burlan de eso. Versículo 18. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, a sus almas tienden lazo. Ellos no se dan cuenta que están dañando sus propias conciencias y va a destruir su vida delante de Dios, su interés en Dios, y va a poner un lazo a su vida espiritual. Y además de eso, va a poner lazo que tarde o temprano, cuando uno hace mal, que estés seguro que tu pecado te alcanzará, dice Números, tu pecado te alcanzará. Y así es que hay que advertirles, mira, si haces mal, tú que criticas a otros, la crítica que das a otros va a venir y morderte a ti. Así que tú tienes que tener cuidado de esta gente, porque ellos no miran que hay nada malo en hacer mal. Por eso se burlan de eso. No hay nada malo en eso. No hay nada malo. Tu mamá y tu mamá, tú eres un baby, ¿verdad? Tú eres una nena, porque tú no quieres hacer esto. Y no hay nada malo con eso. Y los hombres, endureciendo su conciencia, se ponen más y más duros y convencidos que no hay nada malo con hacer las cosas que el mundo dice que no hay nada malo en hacer. Y por eso los hombres llegan a ser machos y endurecidos y se determinan que ya pueden, y llega a un punto que un hombre puede pegar a una mujer, un esposo a su esposa y no sentirse mal porque ella lo merecía. Y es porque escuchó primero andando con ellos, ya empezó a formar sus excusas y sus hábitos y se puso más duro, más crudo, más vulgar. No creía que había nada malo en trash talk, en palabrotas. No pensaba en nada malo en hablar mal de las personas, en criticar a otros. No pensaba que había nada malo hasta en maltratar a otros. Y aquí encontramos que los padres tenemos que advertir y mostrar que los mundanos no pueden ver el peligro. Así, hijo, no sea mundano, que veas que hay un peligro en andar con amigos mundanos, ¿ok? Es la tercera sección, la relación con amigos mundanos. La cuarta sección comienza en versículo 20 hasta el 23. Y eso los padres tienen que enseñar las advertencias del peligro del mundo que la sabiduría enseña. Versículo 20 allí, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas,
clama en los principales lugares de la reunión. Pero mami, papi, ¿qué hay de malo en eso? Tú no puedes decirme que nada malo en eso. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Quién puede saberlo? Mira, la sabiduría clama en las calles. No tengo que decirle tomar cerveza es malo. Solo hay que ver los borrachos que están en la calle. Solo hay que ver las peleas familiares, de amistades y en las fiestas donde toman mucho y lo que hace la cerveza. Yo no tengo que decirle, si usted no cree que la cerveza puede hacerle mal, usted es un ciego. Usted ya solo tiene que abrir los ojos. La sabiduría está clamando en las calles. Mira los jóvenes en las cárceles que eran buenos muchachos. Y el hecho es que ya cambiaron porque se endurecieron. Y así, es que no sabían, es que no querían saber. Pero ellos están allí para nosotros a mirar y saber eso es donde puedo caer yo. Así que la sabiduría es evidente, pero evidente a los humildes. Y dispuestos, los que están dispuestos a recibir la sabiduría, a pesar del costo de burlas de los insensatos. Versículo 22, los burladores desearán burlar, los insensatos aborrecerán la ciencia. El hecho es que les parece a los jóvenes que la sabiduría es solo reprensiones negativas que los padres quieren dar y no miren el amor detrás de eso. Volveos a la reprensión, versículo 23. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así que el hecho es que uno que es humilde es sabio porque aprende. No porque discute, no porque puede argumentar y decir, mamá y papá, ustedes no tienen razón. Yo quiero hacer esto o yo no quiero hacer eso, y entonces yo le doy las respuestas. Y encontramos aquí que si usted fuera sabio, ¿pero qué es sabio? La sabiduría clama en las calles. Oh, yo no tengo que ir a la escuela. ¿Y dónde están los más ignorantes? Allá en las calles, ¿verdad? Peleándose unos con otros. Es que la educación es buena cosa. Pero el hecho es que los jóvenes piensan, no, y se burlan allí, dice. Los burladores desearán burlar. El pastor dice eso, mis padres dicen otra cosa. Y se ríen y dicen, ay, ellos solo son negativos y siempre negativo. Ya, es la verdad que si usted está conduciendo el carro y hay un puente roto y usted va a caer en el río y matarte, y yo comienzo a gritar, puede ser muy negativo. ¡Para el carro! ¡No vayas a matarnos a todos! Oh, mamá y papá, tú eres muy negativo. Nada va a pasar y ¡pum! Ya toda la familia muere, ¿verdad? Pero eran tan negativos. Si no fueran negativos, yo les hubiera escuchado. Mamá debiera haberme explicado qué pasa cuando un puente no está sobre el río. Y tuviera que enseñarme en un libro qué es un puente, qué es un libro. Enseñarme, hijos, este es un puente le ayuda para subir encima del agua. Y mientras que esto, si un puente, ¡pum! Ya están todos en el río, mientras que está dando explicaciones, ¿verdad? 2 años de edad, hija de misioneros de África, donde hay muchas serpientes y cosas, pero no murió en África, murió en Carolina del Sur hace 3 días. Jennifer, creo que era el nombre de la niña, ¿verdad? Uno de nuestros misioneros en nuestra misión. Nada más caminando por allí, supongo que mamá y papá dijeron, muévete, Jennifer. Pero Jennifer estaba encantada de esa serpiente que tenía como un cascabel, se dice algo así, que es el nombre, este sonido. Le mordió, estaba allí en el campo, no podría llegar tan rápido al hospital, se hinchó su cerebro y ya. 2 años de edad creo que era. Lloramos, creo que ayer o anteayer, lunes, fue el funeral, ¿verdad? El hecho es que es una lástima cuando un joven necesita una explicación de qué es
una serpiente venenosa. Y si mamá y papá lo dicen, ¡aléjate de la serpiente! Tú eres siempre negativo. No hay nada malo con serpiente, no hay nada malo con esa música, no hay nada malo con amigos mundanos. Yo no lo veo, mamá y papá. Y mientras que no aceptas sus reprensiones, tú crees que es negativo. No, es muy positivo. Ellos quieren guardarte vivo y feliz. Y no hay tiempo para explicarte toda la biología de una serpiente venenosa. Tienes que creer que amigos mundanos son peligrosos por experiencia de adultos y por lo que dice la Biblia. Pero muchos quieren discutir y hay que darles advertencias de peligro porque esto es para su bien, ¿verdad?